Mi esposa perdió la cabeza cuando su primer amor se casó. Irrumpió en el pasillo llena de ira. Arruinó la ceremonia una y otra vez. Luego ella misma se derrumbó de sufrimiento. Yo permanecía de pie en medio de la muchedumbre, incapaz de moverme. 5 años amé a esa mujer. 5 años. Y ella jamás me correspondió ni por un instante. Su corazón siempre había permanecido anclado en otro sitio. Así que cuando desperté al comienzo de todo otra vez, ella no dudó. Me descartó como si fuera un saco de desperdicios y salió corriendo detrás de él. Imaginé que aquello era el final. 2 caminos, rumbos distintos, punto final. Me equivoqué. 6 años más tarde me la topé en el centro comercial Gran Plaza. Se desplazaba como la esposa del gerente general, Derek Vance. Él realizaba un recorrido. Ella iba del brazo con él. Me divisó y torció el labio. ¿Me estás persiguiendo ahora, Ethan? Dejemos algo bien claro. Estoy casada. Tú y yo somos pasado, supéralo. No me molesté en contestar. Me giré hacia el pasillo de bebés para tomar pañales para mi hija. Ella vino detrás de mí. Me arrancó el paquete de las manos. Lo estrelló contra el suelo. Lo aplastó con su tacón. Tienes esposa, un hijo. Juraste por todo lo sagrado que nunca te casarías con nadie que no fuera yo. Mentiroso. Toparme con Chloe en Gran Plaza era lo último que anticipaba. Tenía ambas manos aferradas al brazo de Derek, mientras él hacía su ronda por las tiendas de lujo. Y cada vendedora en el piso se desvivía por atenderla primero. Señora Vance, este acaba de llegar. Edición limitada. Si le agrada, puedo concederle un 20% de descuento. Solo asegúrate de que nuestra marca ocupe el lugar principal la próxima temporada, dijo Chloe haciendo su mejor tono de esposa del gerente. Absolutamente. Y ese collar de diamantes por el que preguntó, lo reservé para usted. Derek echó un vistazo a la vitrina y asintió. Tómalo. Se te verá perfecto en la fiesta de compromiso la próxima semana. Fiesta de compromiso. Los veo juntos todo el tiempo. Pensé que ya estaban casados. La sonrisa de Chloe se congeló en su rostro. La chica se percató de su error y trató de enmendarlo. Oh, solo quise decir que se ven tan bien juntos como un viejo matrimonio. No pude evitarlo. Me reí breve y en voz baja. En nuestra existencia anterior, Chloe perdió totalmente los estribos cuando se enteró de que Derek se iba a casar con otra. Irrumpió en su boda, le destrozó la vida frente a todos y luego se rindió por completo para acompañarlo en su caída. Nunca lo comprendí. Si lo amaba tanto, ¿cómo es que terminaron en primer lugar? Y luego regresamos y me dejó en menos de una semana para ir a perseguir su final feliz. Sin embargo, aquí estábamos 6 años después y todavía no estaban casados. Apenas se estaban comprometiendo. Derek ha estado tan centrado en su carrera estos últimos años, dijo Chloe, mirándolo como si él hubiera colgado la luna. Me ha pedido que me case con él más veces de las que puedo contar, pero está en ascenso. No iba a permitir que mi felicidad lo frenara. Vaya, realmente sabía cómo interpretar a la buena mujer detrás del gran hombre. Cuando estaba conmigo, lo único que hacía era mirarme por encima del hombro y recordarme que estaba arruinado. Resulta que no le faltaba amabilidad. Solo le faltaba amor por mí. Bajé la mirada, la borré por completo de mi campo de visión y me dirigí a la tienda de bebés. Ethan, ¿qué haces aquí? Su voz me llegó por la espalda como un clavo sobre un cristal. Me detuve, me di la vuelta. Estaba allí parada, fulminándome con la mirada. La vendedora nos miró a ambos. Este caballero es amigo suyo, Chloe. Si está comprando, podemos extenderle el descuento a él también. Chloe sonrió con suficiencia. Un amigo, por favor, es un ex mío que está en la quiebra. No podía pagar un collar de $100 en ese entonces. No hay nada en este centro comercial que pueda costear. Un ex. La chica le lanzó una mirada nerviosa a Derek. A Derek no pareció importarle en absoluto. Atrajo a Chloe contra su cadera y me miró como un rey examinando una zanja. ¿Revisaste alguna etiqueta de precio al entrar? Ahórrate la vergüenza de descubrir que no puedes pagar ni un llavero. Lo que puedo o no puedo pagar no es asunto tuyo, dije. El rostro de Chloe se tensó. Si estás tan necesitado, tal vez te lance un poco de caridad. Oh, espera, ¿te enteraste de mi compromiso y viniste aquí a propósito? Derek se acercó a ella y me repasó lentamente con la mirada. Ethan, Chloe me contó cómo solías acosarla. Pensé que estaba siendo amable al respecto. Resulta que realmente eres un arrastrado. La tuviste y no la cuidaste. Ahora se va a casar conmigo y te está comiendo por dentro. Sé. Su rostro se estaba poniendo rojo. Parecía un tipo buscando una excusa para soltar toda su rabia. Lo único que lo contenía era la mano de Chloe sobre la suya.
Ethan, te lo dije cuando terminamos. No hay ninguna versión de esto donde tú y yo pasemos. ¿Por qué no puedes dejarme ir? Sé que estás arruinado. Sé que duele verme prosperar, pero esto es simplemente triste. Derek se burló. Un hombre hecho y derecho, sin habilidades, tratando de aprovecharse de su ex. Patético. Mira lo que llevas puesto. Ni una sola marca. Me miré el traje. Italiano hecho a medida, cortado a mano, el único de su clase en la tierra. Un gerente de centro comercial claramente no tenía ojo para ello. Tomó mi silencio como una derrota. Sacó su billetera, sacó un par de billetes y me los estrelló contra el pecho. Revolotearon hasta el suelo. Eso cubrirá tus compras del mes. Ahora lárgate. Billetes de 100 esparcidos por los azulejos. Chloe sonrió con arrogancia. ¿Qué? No es suficiente. Miró dentro de su bolso de diseñador vacío. Ya nadie lleva efectivo. ¿Qué tal si te lo envío en su lugar? 10,000 te suena bien. Eso es probablemente más de lo que puedes reunir en 2 años de trabajo manual. No dije nada. Sacó su teléfono, abrió Snapchat y le dio a enviar. Ethan me plantó el teléfono en la cara, lo suficientemente alto como para que media planta volteara. Me bloqueaste. Su indignación me pareció genuinamente graciosa. No es bloquear a tu ex algo estándar después de una ruptura. Además, ahora tenía una familia. Audrey había pasado por cosas que la dejaron un poco frágil, y mantener a una ex en mi teléfono habría sido buscar problemas que no necesitaba. ¿Por qué no te bloquearía? Terminamos hace años. No hay nada más que decir. La presunción desapareció de su rostro. Nada que decir, dijo entre dientes. Asentí. Han pasado 6 años, Chloe. Quédate con tu dinero. No quiero ni un centavo. Eso hizo que se viera peor. De alguna manera, Ethan, ¿a quién crees que engañas? Juega al pez gordo todo lo que quieras. Sé exactamente lo arruinado que estás. Siquiera sabes quién es mi prometido. Él dirige todo este centro comercial, y este centro comercial pertenece a Summit Enterprises. No te avergüences a ti mismo. Derek sonrió de oreja a oreja y sacó pecho. Chloe, ¿por qué siquiera hablas con él? Un tipo como este probablemente nunca ha oído hablar de Summit. Va a fracasar en el fondo de la cadena alimenticia. Lo miré ahí de pie, tan satisfecho consigo mismo. Parecía haber olvidado cómo consiguió esa silla de gerente general. En primer lugar, Derek solía ser un don nadie en un cubículo de Summit, sin talento, con una boca que no paraba. Le gustaba decirle a la gente que era la estrella en ascenso de la empresa y que todo el lugar se iría a pique sin él. Los padres de Chloe eran profesores universitarios, personas agudas y decentes, y lo calaron en unos 10 minutos. No lo soportaban, pero ese encanto barato suyo funcionó como un hechizo en una chica que no sabía nada mejor, y ella no lo dejaba. Hizo falta que sus padres amenazaran con cortar todos los lazos familiares para que ella se alejara. Fue un cascarón vacío durante meses. Fui yo quien se quedó despierto con ella noche tras noche pegando los pedazos. Terminamos juntos. Así son las cosas. Luego, mientras salíamos, mis propuestas de negocios empezaron a desaparecer de mi laptop, y la carrera de Derek en Summit despegó como si alguien le hubiera encendido una mecha. Se lo mencioné más de una vez. Ella lo llamó una coincidencia en cada ocasión. Una vez que me dijo que sí a casarnos, lo dejé pasar. Pensé que el matrimonio la estabilizaría. Entonces se enteró de que Derek se iba a casar con otra y ya no quedó nada de ella que estabilizar. Lo destruyó y se hundió por él. Eso no es amor. Eso es algo muy tóxico. Así que cuando regresamos, lo primero que hizo fue deshacerse de mí. Tomó mis propuestas, las que ni siquiera había escrito todavía de su memoria, y se las entregó a Derek para que trepara. En el segundo en que me pidió terminar dije que sí, sin pausas, porque no podría haberla detenido. Y honestamente no quería hacerlo. Simplemente nunca planeé esto. Nosotros dos en un centro comercial por unos pañales. Mira cómo vivo no es asunto tuyo. Ahora muévete. Tengo compras que hacer. Derek se paró frente a mí. ¿Cuál es el problema? Quedaste en evidencia. Así que ahora huyes. La has estado siguiendo esperando que se sienta mal y te tire un hueso. Los vendedores cercanos ya habían decidido quién era el villano y no se quedaban callados al respecto. Derek estaba disfrutando de su audiencia. Te diré algo. Eres el ex de Chloe, así que promete que nunca más nos molestarás y moveré algunos hilos. Te conseguiré un trabajo aquí en el centro comercial. Alguien detrás de él dijo que el señor Vance era demasiado generoso para este mundo y el resto estuvo de acuerdo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi esposa. Bebé, ¿no te pedí que compraras pañales de nuestro centro comercial? ¿Por qué tardas tanto? Antes de que pudiera escribir una palabra,
Chloe me arrebató el teléfono de la mano y lo arrojó contra el mármol. Crack. Ethan, ¿nos estás escuchando siquiera? Derek te está ofreciendo un trabajo. Deberías estar de rodillas. La gente daría todo por esto. Miré los pedazos en el suelo. No necesito un trabajo y no necesito su caridad, pero vas a pagar por ese teléfono. Ella se rió llorando por un teléfono barato. ¿Cuánto podría costar? Estás sin trabajo y eres demasiado orgulloso para aceptar ayuda. Relájate. Solo te pondríamos a lavar platos o trapear de todos modos. No tienes que sentirte mal por ello. Estaba tan segura de que pedía dinero porque estaba arruinado. Lo que no sabía era que soy el dueño de este centro comercial. Cuando Audrey asumió el cargo de directora ejecutiva de Summit, la junta directiva se le fue al cuello. Así que me hice cargo del centro comercial, el peso muerto, el pozo de dinero, y lo saqué a flote, y eso fue lo que aseguró su puesto. Desde entonces me ha dejado toda la operación a mí. Te lo pido porque lo rompiste. A eso se le llama pagar por lo que rompes. No tiene nada que ver con mi cuenta bancaria. No tenía la energía para dar más explicaciones. Incluso si le hubiera dicho que yo era el dueño del edificio en el que estábamos, lo habría llamado mentira. En su cabeza siempre valdría menos que Derek. Como si un hombre rico llorara por un teléfono. Se burló ella. Ah, sí. Di un paso adelante. Metí la mano en su bolsillo. Tomé su teléfono y lo dejé caer sobre el mármol. Smash. Toda la planta contuvo el aliento a la vez. Eres tan rica. Así que un teléfono no es nada para ti, ¿verdad? Su rostro se puso rojo, luego algo parecido al verde. Ethan, ¿estás haciendo esto a propósito? ¿Acaso mi teléfono es igual a esa basura tuya? Lo acabo de comprar. Es el iPhone más nuevo. $500 es calderilla para ti. No guardarías rencor por unas monedas, ¿verdad, Chloe? Miró a su alrededor a las chicas que observaban. Apretó la mandíbula. Forzó una sonrisa. Por supuesto que no. No soy como tú. Contando centavos. Perfecto. A ti no te importa. A mí sí. Yo soy el arruinado, ¿recuerdas? Todavía me debes el mío. La sonrisa se borró de su rostro. Ethan, nunca en mi vida había conocido a alguien tan sinvergüenza. Rompiste mi teléfono y todavía quieres que te pague. Sigue soñando. Dijiste que no te importaba el dinero. Yo nunca dije eso. Tú. Su pecho subía y bajaba como un fuelle, y no salía nada de su boca. Bien, es un te pagaré, pero el mío está roto, así que te lo enviaré en cuanto tenga uno nuevo. Asentí. Genial. El mismo número de siempre, no lo olvides. Me agaché, recogí lo que quedaba de mi teléfono y me di la vuelta para irme. A mis espaldas ella empezó a reírse. Lo sabía. Rompiste mi teléfono para tener una excusa y recuperar mi Snapchat. Si querías mi número podrías haberlo pedido. ¿Por qué jugar a estos jueguitos si conservaste el mismo número todos estos años? ¿Estabas esperando a que volviera? El rostro de Derek se ensombreció. Se acercó y gritó. Ethan, te lo digo ahora mismo. Tú y Chloe se acabaron. Ni lo sueñes. Si vienes a arruinar nuestra vida, haré que te arrepientas. ¿Acaso necesito algo de ustedes? Lo diré una vez más. Chloe y yo terminamos. No hay nada entre nosotros y nunca volverá a verlo. Todo lo que sale de su boca está ocurriendo dentro de su propia cabeza. Lo de hoy fue un accidente. No te preocupes. En el instante en que llegue el dinero, la volveré a bloquear. Tu matrimonio está a salvo de mí. Me detuve y lo miré fijamente a los ojos. ¿Me estás advirtiendo porque tienes miedo de que se vuelva a enamorar de mí? ¿O porque en el fondo sabes que eres menos hombre? Patrañas. El rostro de Derek se retorció. Menos hombre. Entonces, ¿por qué me eligió a mí y no a ti? Parecía estar a una palabra de soltar toda su rabia. Chloe lo agarró del brazo rápidamente. Bebé, no dejes que te afecte. Te está provocando. No vale ni tu dedo meñique. Yo te elegí. Siempre te elegiré. Nadie podría ocupar tu lugar. El pecho de Derek volvió a inflarse y su rostro se relajó por completo. Ni siquiera puse los ojos en blanco. Pasé de largo hacia la tienda de bebés. Ella me siguió. Estaba leyendo las etiquetas de la leche de fórmula cuando me alcanzó. Me arrancó el paquete de la mano, lo tiró al suelo, lo pisoteó. Ethan, ¿rechazas un trabajo de verdad y luego compras pañales? ¿Qué eres ahora? El niñero de alguien. Mira en lo que te has convertido. Te lo advierto. Vuelve a hablarle a Derek de esa manera y te arrepentirás. Tú fuiste la que empezó toda esta conversación, le dije. Antes de que pudiera replicar, se acercó un empleado. Señor Carter, su esposa me envió. Pregunta si ya tiene todo. Chloe se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo lo acabas de llamar, señor Carter? El empleado repitió el nombre con calma, sin saber lo que había detonado.
Su esposa también me pidió que le diga que el señor Holloway ya llegó a la sala de reuniones y que espera su confirmación. Chloe no parpadeó. Su mirada saltaba de mí al empleado y de vuelta, como si el cerebro le estuviera procesando algo demasiado pesado para el tamaño del recipiente. Espera, levantó la mano. Esposa, tu esposa está aquí en este centro comercial. ¿Trabaja aquí? Dije. Lo dejé caer sin más. Trabaja aquí. Soltó una carcajada corta sin humor. ¿De qué trabaja? De cajera. El empleado me miró dudando. Yo le hice una señal discreta con la cabeza. Podía irse. Lo hizo. Chloe apenas lo notó. Ethan, ¿en serio? ¿Tu mujer trabaja en mi centro comercial? Sacudió la cabeza como si yo fuera un chiste mal contado. Y se creen que pueden darse el lujo de vivir bien. Pobrecito. Ya sé lo que está pasando. Te conseguiste a alguien que gana lo suficiente para que tú no tengas que trabajar. Eso es lo que eres ahora. El marido de casa. Tu centro comercial. El de Derek. Ya sabes a qué me refiero. Metí las manos en los bolsillos. La miré un momento. Luego simplemente agarré la leche de fórmula del suelo donde ella la había tirado y la puse de vuelta en el carro. Chloe, tengo una reunión en 10 minutos. ¿Hay algo más que necesites decirme? Eso la frenó. No esperaba que yo tuviera una reunión. La gente que ella tenía en la cabeza no tenía reuniones, tenía turnos, tenía jefes, esperaba afuera con un número. ¿Reunión de qué? Frunció el ceño. ¿Con quién? Con alguien que no te importa. A ver, cruzó los brazos. Derek tiene reunión hoy también con el dueño del centro comercial. Eso sí es una reunión. No sé con qué señor nadie vas a hablar tú. Hizo una pausa y me miró de arriba a abajo. Aunque si quieres conocerlo, puedo pedirle a Derek que te lleve. Capaz que te da trabajo de verdad, no de trapear pisos. Algo con un poco más de dignidad. Me quedé callado. Hubo algo en ese silencio que la incomodó. No sabría decir qué. Quizás era que yo no me estaba defendiendo. Quizás era que no me veía desesperado. Quizás era que el empleado me había llamado señor Carter con demasiada naturalidad, sin el tono de alguien que le habla a un cliente, con el tono de alguien que le habla a su superior. ¿Qué me dijo? Nada. Estás sonriendo. Estoy pensando en qué. En que hace 6 años me dijiste que nunca llegaría a nada y en que hoy en día me resulta difícil contradecirte en todo, pero en eso sí tengo mis dudas. Sus mejillas se pusieron rojas. Eso es un ataque. Es una observación. Antes de que pudiera responder, la voz de Derek llegó desde el final del pasillo. Chloe, ven. Me acaban de avisar que el propietario ya está en la sala. Necesito que estés presentable. Ella volteó. Luego me miró de nuevo. Algo en sus ojos quería quedarse. Quería encontrar la grieta. Quería ver de dónde salía ese silencio tan cómodo, en un hombre que, según ella, debería estar hundiéndose. Ya me voy, dijo, pero no se movió de inmediato. Ethan, ¿en serio estás bien? Porque si estás pasando por algo difícil, no tienes que. Chloe. ¿Qué? Vete con tu prometido. Apretó la mandíbula, me dio la espalda, la observé alejarse sin apuro. Tacones duros contra el mármol, espalda erguida, cabeza alta, toda la postura de una mujer que todavía creía que estaba ganando algo. Se enganchó del brazo de Derek y los dos doblaron hacia el ala norte del centro comercial, dirección a mi sala de reuniones. Terminé las compras sin prisa, pañales, leche de fórmula, un par de cosas más que Audrey había anotado en el refrigerador esa mañana con su letra apretada y ordenada de ejecutiva. Llevé el carro a la caja, pagué y le dejé las bolsas al mismo empleado de antes. Llévaselas al auto de mi esposa, por favor. Sí, señor Carter, sube ya. En un momento entré al baño del corredor principal, me lavé las manos, me acomodé el cuello de la camisa, me miré en el espejo lo suficiente para confirmar que seguía siendo el mismo hombre que había entrado al centro comercial a comprar pañales. Traje italiano hecho a medida, el único de su clase. Un gerente de centro comercial no tenía ojo para eso, pero el dueño de una empresa sí. Tomé el ascensor al piso de administración. Las puertas se abrieron y la secretaria de planta se puso de pie de inmediato. Señor Carter, lo estaban esperando. Le traigo algo. Agua. Gracias. Caminé por el pasillo de vidrio hacia la sala principal. A través del panel transparente podía verlos antes de que ellos me vieran a mí. El señor Holloway de pie junto a la ventana revisando algo en su tableta, 2 asistentes suyos sentados a la derecha y al fondo de la mesa Derek Vance con el saco perfectamente abotonado y esa sonrisa de hombre que cree que está a punto de impresionar a alguien importante junto a él. Chloe estaba de pie junto a su silla, sin sentarse, la mano apoyada en el respaldo, lista para el papel que había ensayado. La esposa perfecta, el complemento visual del hombre exitoso.
Empujé la puerta. Los tres levantaron la vista al mismo tiempo. Holloway sonrió y extendió la mano antes de que yo llegara a la mitad de la sala. Ethan, pensé que te habían secuestrado. Todo bien, compras de niña. Le estreché la mano. Gracias por esperarme. Por ti espero lo que sea. Audrey me tiene bien entrenado. Nos reímos. Me senté en la cabecera de la mesa. El silencio que le siguió fue el tipo de silencio que tiene forma. Ocupa el espacio. Tiene bordes. Y los dos que estaban al final de esa mesa lo sintieron. Tardé 3 segundos en mirar hacia ese extremo. Lo hice despacio, como quien recuerda que hay otra gente en la sala. El rostro de Derek había perdido todo el color, la sonrisa, la postura, todo. Era un hombre mirando un mapa que de repente no reconocía. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Usted es el propietario, dije sin énfasis, como quien responde cuántos azúcares quiere en el café. Chloe no dijo nada. Se había quedado completamente inmóvil, la mano todavía sobre el respaldo de la silla, los ojos clavados en mí con una expresión que yo no le había visto nunca, ni en esa vida ni en la anterior. No era rabia, no era desprecio, era el momento exacto en que una persona se da cuenta de que lleva años apostando a la mesa equivocada. Holloway abrió su tableta y puso el primer documento sobre la pantalla. Era un hombre de 60 años con la energía de uno de 40. Había construido su fortuna comprando activos que nadie más quería y convirtiéndolos en lo que la gente después decía que siempre había querido. Él y Audrey se conocían desde antes de que ella llegara a la dirección de Summit, desde que yo era el que estaba detrás, pasándole notas y diciéndole en qué dirección mirar. Bien, Holloway cruzó las manos sobre la mesa. Antes de entrar en los números, quiero que Derek nos cuente cómo va el trimestre. Tú pediste esta reunión, Derek. El piso es tuyo. Derek se acomodó en la silla. Vi el esfuerzo que le costó. El hombre que había entrado a esa sala 20 minutos antes era distinto al que tenía enfrente ahora. Ese otro Derek llegó con los hombros anchos y la voz lista. Este estaba contando cada palabra antes de soltarla. El trimestre va bien, dijo. Ocupación al 92%. Tráfico peatonal arriba a un 8% respecto al mismo periodo del año pasado. Las tiendas Ancla renovaron por 2 años más y tenemos 3 nuevas marcas en proceso de firma. ¿Marcas o interesados?, le pregunté. Parpadeó. Interesados con intención de firma. ¿Hay diferencia? Holloway asintió apenas. No dijo nada. No hacía falta. Derek continuó, más despacio, más cuidadoso. Iba dando los números como quien cruza un piso mojado en calcetines buscando dónde poner el pie. Todo lo que dijo era correcto técnicamente, pero los números de un edificio los puede leer cualquiera con acceso al sistema. Lo que no aparece en el sistema es lo que me importaba a mí. Chloe se sentó en algún momento. No recuerdo exactamente cuándo. Solo sé que dejó de estar de pie y empezó a estar sentada con las manos juntas sobre la mesa y los ojos moviéndose entre Derek y yo, como si calculara distancias. Cuando Derek terminó, Holloway me miró. Ethan, ¿algo que agregar? Sí. Abrí la carpeta que había traído. La ocupación es real, el tráfico también, pero hay 3 locales en el ala oeste que llevan 11 meses sin ocupar y figuran en los reportes como en negociación activa. No hay negociación. Hay un espacio vacío que no genera renta y un número en una celda de Excel que nadie ha actualizado. Derek abrió la boca. Además, continué. Hay 2 contratos con proveedores de limpieza y mantenimiento que se renovaron en enero sin pasar por el proceso de licitación estándar. Los 2 contratos pertenecen al mismo grupo. El mismo grupo que, según el registro mercantil, tiene un socio minoritario cuyo apellido me resulta conocido. El silencio que siguió fue largo. Holloway lo dejó respirar. ¿Estás diciendo que hay un conflicto de interés?, preguntó Holloway sin levantar la voz. Estoy diciendo que hay preguntas que todavía no tienen respuesta. Derek se recostó en la silla. Ethan, con todo respeto, esas son acusaciones serias. Si tienes pruebas, tengo documentos. Le deslicé una copia a través de la mesa. Puedes revisarlos cuando quieras. Lo vi agarrar el papel. Vi su cara mientras lo leía. Vi el momento exacto en que entendió que esto no era una sorpresa de hoy, que yo había llegado a esta reunión preparado mucho antes de haberme cruzado con él en el pasillo de bebés. Chloe miraba el papel desde su lugar sin poder leerlo. Miraba a Derek. Miraba sus manos. La postura de su cuerpo estaba cambiando sin que ella lo notara. Derek. Holloway habló con calma. Vamos a necesitar que Recursos Legales revise esto esta semana. Nada de esto sale de esta sala por ahora, pero va a necesitar explicaciones claras. Por supuesto. La voz de Derek sonó firme. Demasiado firme. Del tipo de firmeza que es solo forma.
sin fondo adentro. Holloway cerró su tableta. Bien, creo que por hoy tenemos suficiente. Ethan, te quedo a deber el almuerzo. La próxima semana tenemos a Sofía en casa y Audrey quiere aprovechar. ¿Cómo está la niña? Bien, creciendo rápido. Se puso de pie. Yo también. Nos dimos la mano. Sus asistentes recogieron sus cosas y salieron detrás de él. Yo guardé mis documentos, abroché la carpeta y en ningún momento de ese proceso le presté más atención a Derek o a Chloe de la que le presto al mobiliario. Fue Chloe la que habló primero. No pudo evitarlo. Ethan, la miré. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No pudo terminar la pregunta de otra manera. Aquí significaba demasiadas cosas al mismo tiempo y no sabía cómo acomodarlas todas. Tiempo suficiente. Y Audrey es mi esposa. Sí, procesó eso. Vi el momento en que las piezas encajaron. Audrey Carter, directora ejecutiva de Summit Enterprises, la empresa que ponía y quitaba gerentes generales en cada propiedad de la red. El apellido que Chloe acababa de escuchar por primera vez en boca de un empleado en el pasillo de bebés. Derek seguía en su silla con el papel entre las manos. No había dicho nada desde que Holloway salió. Era un hombre haciendo aritmética en su cabeza y obteniendo siempre el mismo resultado negativo. Me dirigí a la puerta. Ethan. Esta vez fue Derek. Su voz sonaba distinta, sin el filo de antes, sin la audiencia. Mira, si hay algo que necesites aclarar, lo que sea, podemos hablar hombre a hombre, sin papeles, sin abogados, como personas. Me detuve en el marco de la puerta. Lo miré. Era la primera vez que lo miraba de verdad desde que lo conocía en esta vida. Sin el ruido de Chloe entre los dos, sin la escena del pasillo, sin la billetera abierta y los billetes cayendo al suelo. Vi a un hombre que había trepado con las manos de otro que no lo sabía, o que sí lo sabía y había decidido no saber. Era difícil distinguir las dos cosas desde afuera, pero el resultado era el mismo. Un hombre construido sobre cimientos que no eran suyos, mirando ahora la primera grieta real, y sin saber cuánto terreno se iba a hundir con ella. Lo que tengo que decir ya está en el papel, dije. Salí. El pasillo de administración estaba tranquilo a esa hora, las secretarias en sus puestos, el aire acondicionado en ese rango preciso que hace que el espacio se sienta controlado. Tomé el ascensor de regreso al piso principal, y mientras bajaba con los números cambiando sobre la puerta, recordé algo. La primera vez que perdí una propuesta fue en un martes de octubre. Llevaba 3 semanas trabajándola. Modelo de revitalización para un centro comercial en declive. Ocupación baja, tráfico muerto, marcas secundarias sin ancla, el tipo de activo que nadie quería tocar. Escribí cada línea de esa propuesta a las 3 de la mañana mientras Chloe dormía en la habitación de al lado. A la semana, Derek Vance presentó algo casi idéntico ante la junta de Summit y lo contrataron. Me lo contó mi contacto en la empresa que pensó que yo ya lo sabía. Chloe nunca dijo una palabra, ni una. El centro comercial en el que Derek hizo su debut fue este, Gran Plaza, y ahora yo era el dueño. Las puertas del ascensor se abrieron. Audrey estaba en la planta baja junto a la fuente central con el teléfono en la oreja y el café en la otra mano. Llevaba el pelo recogido y el saco azul marino que le había regalado por su cumpleaños. Era el tipo de mujer que llenaba una sala sin levantar la voz. La clase de presencia que se nota antes de que alguien pueda explicar exactamente por qué. Me vio llegar y levantó un dedo. Un momento. Terminó la llamada. ¿Cómo fue?, me preguntó. Como esperaba. Holloway tiene todo. Todo lo que necesita para esta semana. El resto se lo enviamos el jueves. Asintió. Tomó un sorbo de café. Y lo de los contratos está en el papel. Él mismo lo leyó. No dijo nada que pudiera sostener. Chloe estaba ahí. La miré. Audrey sabía de Chloe. Le había contado lo suficiente hace años, cuando todavía éramos solo 2 personas tratando de entender qué habíamos vuelto a construir juntos. Ella nunca hizo preguntas de más. Tampoco ignoró lo que le conté. Era así con todo, medida, precisa, sin exceso. Estaba ahí, dije, bien, callada. Al final algo cruzó su cara. No era celos. Era el tipo de expresión que tiene alguien cuando confirma una hipótesis que preferiría que fuera falsa. Lo dejó pasar. Legal. Me llamó antes de que subieras. Dijo el socio minoritario en los contratos de mantenimiento. Es el cuñado de Derek. Lo registró 3 semanas antes de firmar la primera renovación. No hay forma de que eso sea coincidencia. No lo es. ¿Quieres proceder esta semana o esperas a la fiesta de compromiso? Me detuve un segundo. ¿Por qué la fiesta? Porque si lo sacamos antes tiene tiempo de armar una narrativa. En la fiesta habrá gente de Summit, socios, prensa de negocios.
Si la notificación llega ahí, no puede controlar quién la ve ni cómo reacciona. Lo pensé no porque dudara del plan, sino porque quería estar seguro de que el motivo era el correcto. No es por hacerle daño delante de gente, dije. Lo sé. Audrey no se movió. Es porque si lo manejamos en privado va a negarlo, va a negociar, va a comprar tiempo, y tiene abogados buenos. La exposición pública no es crueldad. Es el único contexto en el que no puede maniobrar. Tenía razón, siempre la tenía en estas cosas. Era por eso que la Junta había intentado sacarla cuando asumió la dirección, porque veía 3 movimientos adelante y los ejecutaba sin drama. Yo aprendí a confiar en eso. Procede el viernes en la fiesta, dije. Ella marcó algo en su teléfono. Hecho. Nos quedamos un momento junto a la fuente, el centro comercial a nuestro alrededor con su ruido habitual. Familias, vendedores, el eco del mármol multiplicando pasos. Un lugar que 4 años atrás era un pozo de deudas y contratos mal firmados, que en este momento generaba lo suficiente para que Audrey pudiera pelear su posición en Summit sin depender de ningún favor externo. Todo eso empezó con una propuesta escrita a las 3 de la mañana en un departamento pequeño. Una propuesta que nunca llegó a donde debía llegar, pero el edificio sí. Más tarde esa tarde, mientras revisaba los reportes del día en la oficina, recibí un mensaje de un número que no reconocí. Tardé un segundo en entender que era Chloe. Número nuevo. El suyo seguía roto. Ethan, necesito hablar contigo. Solo 5 minutos. Sin Derek. Lo leí 2 veces. Lo dejé sobre la mesa. Seguí con los reportes. 10 minutos después llegó otro. No es por lo que crees. Hay algo que tienes que saber sobre Derek. Sobre lo que te hizo a ti directamente. Eso sí me detuvo. No porque fuera nueva información, sino porque era la primera vez que alguien que había estado en el cuarto usaba esas palabras. Lo que te hizo a ti, le respondí una sola línea. Sé todo lo que necesito saber. No volvió a escribir. A las 6 de la tarde, Derek pidió una reunión de urgencia con el equipo legal interno. Se la concedieron. Estuvo 40 minutos adentro. Salió con cara de hombre que acaba de entender que el edificio tiene más pisos de los que le habían dicho y que él está en el sótano. Me lo contó la jefa de legal con 2 líneas en el sistema interno. BD solicitó revisión de contratos de mantenimiento. Argumenta error administrativo, sin documentación de respaldo. Error administrativo. Así llamaba a haber puesto a su cuñado en el papel. Cerré el sistema. Apagué la pantalla. Pensé en Derek sentado en esa sala de reuniones hace unas horas leyendo el documento que le deslicé. Pensé en el momento en que lo entendió todo. No solo los contratos, todo. ¿Quién era yo? ¿Cuánto tiempo llevaba en ese edificio? ¿Cuánto tiempo llevaba viendo sus movimientos desde un ángulo que él nunca consideró? Pensé en lo que dijo en el pasillo de bebés con los billetes en el suelo y la sonrisa de quien cree que ganó algo. Eres el ex de Chloe, así que promete que nunca más nos molestarás y moveré algunos hilos. Te conseguiré un trabajo aquí en el centro comercial. Moví algunos hilos. Efectivamente, solo que los hilos eran míos. La fiesta de compromiso de Derek y Chloe fue en el salón principal del piso 3. Flores blancas, luces cálidas, mesas largas con manteles de lino, el tipo de evento que cuesta lo suficiente como para parecer que no costó nada. Audrey y yo llegamos a las 8 sin anuncio, sin fanfarria, ella con un vestido negro y yo con el mismo tipo de traje que Derek no había sabido leer esa mañana en el pasillo de bebés. Nos recibió el coordinador del evento, que era nuestro coordinador del evento, porque el salón del piso 3 también era nuestro. La sala estaba llena. Socios de Summit, 2 directores de marca, un periodista de negocios al que reconocí de una conferencia del año pasado. Y en el centro de todo, Derek con una copa en la mano y Chloe del brazo, recibiendo felicitaciones con la soltura de quien lleva años practicando ese papel. Nos vio en el momento en que cruzamos la entrada. La copa de Derek bajó 1 centímetro, solo 1, pero lo vi. Chloe también nos vio. Sus ojos fueron directamente a Audrey. Los de Audrey no fueron a ningún lado en particular. Simplemente estaba en la sala tranquila, saludando a quien se acercaba, tomando su copa de agua con el aplomo de alguien que no necesita demostrar nada a nadie. Nos mezclamos, conversamos. Holloway estaba en un rincón con 2 socios y me hizo una seña discreta cuando me acerqué. Intercambiamos 4 palabras que no necesitaban más contexto. Todo estaba en orden. El proceso legal había avanzado durante la semana con más velocidad de la esperada, porque Derek, al intentar cubrir los contratos con una corrección retroactiva, había dejado una segunda huella que era peor que la primera.
A las 9:30, el maestro de ceremonias pidió atención. Derek tomó el micrófono. Agradeció a los presentes. Habló de Chloe con el lenguaje de los hombres que han aprendido que las palabras correctas en el momento correcto construyen una imagen que dura. Ella lo miraba desde su lado con los ojos brillantes. Genuinos, creo. Eso es lo que hace más difícil mirarlos, que lo genuino y lo construido pueden vivir en el mismo cuerpo sin contradicción. Fue en ese momento, mientras Derek levantaba su copa para el brindis, que el teléfono de Holloway vibró y el de los dos directores de marca y el del periodista. Audrey había enviado la notificación oficial desde el sistema de Summit a las 9:47. Terminación de contrato por conflicto de interés documentado y uso indebido de posición para beneficio de terceros vinculados. Efectiva de inmediato. El comunicado incluía los documentos, estaba firmado por ella como directora ejecutiva y copiado al área legal y al consejo directivo. El salón no se detuvo de golpe, se fue apagando como una música que baja de volumen hasta que alguien nota que ya no suena. Derek vio las caras, bajó la copa despacio. Holloway no dijo nada, solo lo miró con la expresión de alguien que ya no tiene preguntas porque las respuestas llegaron solas. ¿Qué está pasando? La voz de Derek sonó distinta sin micrófono, más pequeña. ¿Qué es esto? Nadie respondió de inmediato. El periodista ya tenía el teléfono en la mano. Chloe me buscó con la mirada entre la multitud. Me encontró. Y en ese segundo, sin palabras, sin escena, sin ninguno de los gestos que había usado toda la semana para ocupar más espacio del que le correspondía, entendió exactamente lo que había pasado. Solo esta noche, todo desde el principio, desde aquella propuesta que desapareció de mi laptop un martes de octubre, desde que Derek trepó con ideas que no eran suyas, desde que ella eligió mirar hacia otro lado, porque mirar hacia otro lado era más cómodo que ver. No hubo lágrimas, solo esa cara que tiene la gente cuando el peso de lo que eligió finalmente llega a sus manos y resulta más pesado de lo que calcularon. Derek se acercó a mí. Su voz era baja, tensa. Ethan, no tienes que hacer esto aquí. Podemos resolver esto. Ya está resuelto, dije. Puedo explicar los contratos. Fue un error de proceso. No hubo intención de... Derek, lo interrumpí sin alzar la voz. Llevas años administrando un negocio construido sobre trabajo que no era tuyo. Las propuestas que te abrieron la puerta en Summit las escribí yo. Chloe te las dio. Eso no lo puse en el comunicado porque no es lo que importa esta noche. Lo que importa esta noche son los contratos. Eso sí está documentado. Eso sí es tuyo. Se quedó sin palabras. No porque no tuviera respuesta, sino porque no encontraba una que sirviera. Me di la vuelta. Audrey estaba a 3 pasos. Me ofreció su brazo. Lo tomé. Salimos del salón sin apuro, entre personas que abrían paso sin que nadie se los pidiera. En el pasillo, camino al ascensor. Ella me apretó el brazo una vez, solo una vez. Era suficiente. Sofía tenía 9 meses cuando pasó todo esto. Todavía no caminaba. Todavía miraba el mundo con esa cara que tienen los bebés cuando están convencidos de que todo lo que existe fue puesto ahí específicamente para ellos. Esa noche, cuando llegamos a casa, la saqué de la cuna aunque ya dormía. La cargué un rato junto a la ventana, la ciudad afuera con sus luces, ella respirando despacio contra mi hombro. Pensé en lo que había perdido en esa otra vida. No solo a Chloe, no solo las propuestas, sino el tiempo. Los años gastados tratando de ser suficiente para alguien que ya había decidido que no lo era. El costo de eso no se mide en dinero ni en posición. Se mide en lo que uno deja de construir mientras está mirando en la dirección equivocada. Nadie te devuelve ese tiempo en ninguna vida. Lo que aprendí, lo que sigo aprendiendo, es esto. El trabajo honesto no siempre llega a donde debe llegar. A veces lo toman, a veces lo bloquean, a veces lo usan personas que nunca se tomaron el trabajo de merecerlo. Pero el trabajo honesto deja algo que no se puede robar. Deja al que lo hizo sabiendo exactamente quién es. Y eso con el tiempo es la única ventaja que importa, porque los que trepan con las manos de otros llegan siempre al mismo punto, al momento en que el piso ya no tiene a quien pedirle prestado. Y ahí están solos, con su nombre en un comunicado, en una sala llena de gente que acaba de actualizar su opinión de ellos para siempre. Sofía se movió un poco, abrió los ojos un segundo, me miró como me mira siempre, como si yo fuera suficiente. Volví a ponerla en la cuna, y eso fue todo. Volví a ponerla en la cuna, y eso fue todo. O al menos eso pensé esa noche. La ciudad seguía brillando del otro lado de la ventana, indiferente a lo que acababa de ocurrir en el salón del piso 3. Sofía respiraba con esa regularidad casi imposible de los bebés que aún no saben lo que significa el peso de las decisiones ajenas.
Audrey se quedó un rato en silencio a mi lado, la mano apoyada en el marco de la puerta, sin necesidad de preguntar nada. Ella ya había visto el comunicado salir. Había sentido el cambio de temperatura en la sala antes de que nadie más lo notara. Cuando finalmente habló, fue solo para decir que el equipo legal tendría el expediente completo a primera hora. Yo asentí. No hacía falta más. Al día siguiente el centro comercial abrió como cualquier otro viernes. Las luces se encendieron a las 8, los locales levantaron cortinas, el olor a café de la planta baja empezó a subir por los conductos de aire. Yo llegué temprano, antes de que la mayoría del personal administrativo. El piso de gerencia todavía olía a desinfectante de la noche anterior. Me senté en mi oficina, abrí el sistema y revisé los reportes nocturnos. Nada extraordinario. 3 alarmas menores, un local que olvidó cerrar la vitrina trasera, el usual movimiento de camiones de carga a las 4 de la madrugada. Luego abrí el correo interno. Había 12 mensajes marcados como prioritarios. 8 de ellos mencionaban a Derek Vance. El primero venía de Recursos Humanos. Se solicitaba una reunión formal para evaluar la continuidad del contrato de gerencia general. El segundo era de Legal, adjuntando el acta preliminar del conflicto de interés. El tercero de Holloway, corto y preciso. Ethan, cuando puedas hablemos del reemplazo interino. Prefiero que sea alguien de la casa. Leí cada uno sin prisa. No sentí satisfacción. Tampoco culpa. Solo la misma claridad fría que había tenido la noche anterior al salir del salón. Había movido los hilos que me correspondían. El resto era consecuencia. A media mañana, Audrey llamó desde la sede de Summit. Su voz sonaba tranquila, casi aburrida, como si estuviera revisando números de inventario y no la caída de un gerente general. Legal ya habló con él, dijo. Pidió una reunión privada. Quiere negociar una salida limpia a cambio de no impugnar el comunicado. ¿Y qué le contestaron? Que no hay negociación sobre hechos documentados. Le dieron hasta el lunes para entregar el cargo formalmente. Mientras tanto, su acceso al sistema está restringido. Hice una pausa. Miré por la ventana de mi oficina hacia el atrio central. Abajo, la gente caminaba con bolsas, niños, teléfonos. Nadie sabía todavía. O casi nadie. ¿Chloe estuvo en la reunión? Pregunté. No. Según Legal, Derek llegó solo. Parecía descolocado. No usó la palabra traición, pero se le notaba en la forma de hablar. Colgué. Me quedé un momento con la mano sobre el auricular. Luego abrí el historial de accesos de la oficina de gerencia. Derek había intentado entrar al sistema a las 6:15 de la mañana. 3 intentos fallidos. Después, silencio. Esa misma tarde recibí el primer mensaje de Chloe desde el número nuevo. No era el tono de la mujer que había pisoteado un paquete de pañales 2 días antes. Era más corto, más cuidadoso. Ethan, necesito verte. Solo 5 minutos. Sin Derek, por favor. Lo leí 2 veces. Lo dejé en la bandeja de entrada. No respondí. Media hora después llegó otro. No es lo que crees. Hay cosas que no te conté. Cosas de antes. De cuando todo empezó. Antes. Esa palabra siempre tenía más peso del que merecía. Antes de la regresión. Antes de que despertara otra vez al principio de todo. Antes de que ella eligiera el camino que la había llevado hasta el brazo de Derek en el pasillo de bebés. Seguí trabajando. Firmé 2 autorizaciones de obras en el ala este. Revisé el presupuesto de mantenimiento del próximo trimestre. A las 5, el jefe de seguridad subió a mi oficina con una carpeta bajo el brazo. Señor Carter, hay algo que debería ver. Era el registro de cámaras del estacionamiento del personal. A las 3:17 de la tarde, el auto de Derek Vance había entrado. Él había bajado solo, sin abrigo, con la corbata floja. Había caminado directo hacia la entrada de servicio, intentado usar su tarjeta antigua, ya desactivada, y después se había quedado parado frente a la puerta durante casi 4 minutos, mirando el lector como si pudiera obligarlo a abrirse con la voluntad. Luego había regresado al auto y se había ido. No dije nada. Solo pedí que me enviaran una copia del video y que mantuvieran vigilancia discreta en caso de que volviera. Esa noche, en casa, Audrey me contó que Sofía había empezado a gatear un poco más lejos del área de juegos. Pequeños avances que parecían enormes cuando uno los veía de cerca. Cenamos temprano. Hablamos de la niña, de un viaje corto que queríamos hacer en octubre. De nada que tuviera que ver con centros comerciales ni contratos. Fue un respiro deliberado. Yo lo necesitaba más de lo que admitía. Al día siguiente, sábado, el centro comercial estaba lleno. Familias, adolescentes, el ruido habitual de un fin de semana. Yo bajé a la planta baja solo para caminar un rato entre la gente.
Necesitaba sentir el pulso del lugar, sin el filtro de los reportes. Estaba cerca de la fuente central cuando la vi. Chloe estaba sentada en uno de los bancos de mármol, sola, con las manos cruzadas sobre el regazo. No llevaba el bolso de diseñador de la otra vez. Vestía ropa más simple, casi anónima. Me vio antes de que yo pudiera decidir si rodearla o seguir de frente. Se levantó. No gritó. No hizo escena. Solo se acercó con pasos cortos, como si temiera que yo desapareciera si se movía demasiado rápido. Ethan, me detuve. A nuestro alrededor la gente pasaba sin prestar atención. No tengo nada que decirte, contesté. Yo sí. Por favor. Solo 5 minutos. En cualquier lado. En la cafetería de la esquina, en el estacionamiento, donde quieras. No voy a hacer una escena. La miré. Había ojeras. El maquillaje no las cubría del todo. La misma mujer que días atrás había sonreído mientras billetes de 100 caían al suelo, ahora parecía más pequeña, como si el edificio mismo la estuviera reduciendo. Habla aquí, dije. O no hables. Tragó saliva. Miró a los lados. Luego habló en voz baja, casi sin mover los labios. Derek no va a quedarse quieto. Ya habló con un abogado. Dice que va a demandar por difamación, que el comunicado es exagerado, que el socio minoritario es solo un error de papeleo. Pero hay más. Cosas que él no quiere que salgan. Cosas de las propuestas. De las primeras. Las que yo le pasé. Sentí un frío breve en la nuca. No era sorpresa. Era la confirmación de algo que siempre había sabido y nunca había querido nombrar del todo. ¿Qué cosas?, pregunté. Ella bajó la mirada. Había más que las ideas. Había números, proyecciones, nombres de contactos que tú tenías. Yo se los di. No todos de una vez, poco a poco. Cuando él empezó a subir, pensé que si él llegaba lejos, yo también. Que era una forma de asegurarme un futuro. No pensé en ti. O sí pensé. Pero decidí que no importaba. El ruido del centro comercial seguía igual. Risas, pasos, el agua de la fuente. Yo no dije nada durante varios segundos. Ella esperó, mordiéndose el labio inferior. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté al fin. Porque ya no hay nada que ganar mintiendo. Y porque cuando te vi en la sala de reuniones, cuando entendí quién eras realmente, algo se rompió. No de la forma en que esperabas. No de la forma en que yo esperaba. Solo se rompió. Asentí una vez. Lento. Está bien, lo sé. Lo supe desde hace tiempo. Lo que me interesa ahora no es tu confesión. Es que te quedes lejos de mi familia. De Audrey. De Sofía. De este edificio. Si Derek quiere pelear en los tribunales, que pelee. Yo tengo documentos. Tú no. Ella abrió la boca como si fuera a decir algo más. Luego la cerró. Asintió. Dio un paso atrás. Está bien, murmuró. Solo, ten cuidado. Él no es el mismo desde anoche. Está más quieto. Y eso me da miedo. Se dio la vuelta y se alejó entre la multitud. La perdí de vista cerca de las escaleras mecánicas. Esa noche no dormí bien. Sofía se despertó a las 3. La cargué un rato. Caminé con ella por el pasillo de la casa. Volví a dejarla cuando se calmó. Audrey se despertó lo suficiente para preguntar si todo estaba bien. Le dije que sí. Mentira pequeña, necesaria. El lunes Derek entregó el cargo. No hubo discurso. Solo un correo formal dirigido a Holloway y copiado a mí. Por la presente, presento mi renuncia efectiva de inmediato, etc. Legal cerró su acceso permanentemente. Recursos Humanos envió el inventario de pertenencias. A las 11 de la mañana, un empleado de seguridad bajó una caja de cartón con lo que quedaba en su oficina, un par de corbatas, una taza con el logo de Summit, una foto enmarcada de él y Chloe en alguna playa. La dejaron en la recepción. Nadie la reclamó ese día. Holloway me llamó por la tarde. Necesitamos un interino, dijo. Alguien que conozca el edificio de verdad. No un currículum bonito. Alguien que sepa dónde están los problemas reales. Le di 3 nombres. 2 de gerentes de área que habían crecido dentro del centro comercial. El tercero era una mujer de operaciones que había trabajado conmigo en la revitalización del ala oeste 3 años atrás. Holloway eligió a la tercera. La llamó esa misma tarde. Ella aceptó. Las semanas siguientes fueron de trabajo denso, casi silencioso. El comunicado se filtró a un par de medios de negocios, pero no explotó. Summit lo manejó con la misma precisión con la que Audrey manejaba todo. Hechos, documentos, sin dramatismo. Derek desapareció de la escena pública. Chloe también. Dejé de recibir mensajes. El número nuevo dejó de escribir. Un martes de octubre,
Casi un año después de la primera vez que había perdido aquella propuesta en la otra vida, estaba revisando los planos de una posible ampliación del estacionamiento subterráneo cuando mi secretaria entró sin llamar. Tenía la cara tensa. Señor Carter, hay alguien en recepción que insiste en verlo. Dice que es urgente. No quiere dar el nombre. Solo que es sobre el pasado. Salí. Bajé. En el área de espera, de pie junto a una de las columnas de mármol, estaba una mujer que no había visto en esta vida. Mayor, cabello canoso recogido, ojos que reconocí de inmediato, aunque la última vez que los había visto eran más jóvenes. La madre de Chloe. Me miró fijamente cuando me acerqué. No sonrió. Tampoco pareció sorprendida de encontrarme ahí, en ese edificio, con ese traje. Ethan, dijo, usando mi nombre como si nunca hubiera dejado de conocerme. Necesito hablar contigo, no sobre ella, sobre lo que ella te hizo, y sobre lo que todavía puede hacer. El atrio seguía lleno de gente. El agua de la fuente caía con el mismo ritmo de siempre. Yo la miré un segundo más de lo necesario. Luego asentí hacia el ascensor. Subamos, dije. Las puertas se cerraron detrás de nosotros. El número del piso empezó a subir. Ella no habló durante el trayecto. Yo tampoco. Solo pensé en Sofía, en Audrey, en el edificio que había salvado con las mismas ideas que una vez me habían robado, y en la sensación extraña de que la historia que creía cerrada todavía tenía capítulos que no había leído. Cuando las puertas se abrieron en el piso de administración, la secretaria levantó la vista. Yo le hice una seña discreta. Ella asintió y volvió a su pantalla. Entré a mi oficina. La madre de Chloe me siguió. Cerré la puerta. El silencio que quedó adentro era distinto al del atrio. Más denso, más antiguo. Ella se sentó sin que yo se lo ofreciera. Abrió el bolso. Sacó un sobre amarillo, viejo, con las esquinas gastadas. Lo dejó sobre el escritorio entre los dos. Esto, dijo, lo guardé desde antes de que ustedes dos terminaran la primera vez. Ella no sabe que lo tengo. Derek tampoco. Y creo que ha llegado el momento de que alguien más lo vea. Abrí el sobre. Dentro había hojas impresas, propuestas, números, nombres, fechas, y en la última página, una nota manuscrita con la letra de Chloe de hacía años. La misma letra que yo había visto en post-its pegados en la nevera de un departamento pequeño, a las 3 de la mañana, mientras ella dormía y yo escribía el futuro de un centro comercial que todavía no sabía que sería mío. Leí en silencio. La madre de Chloe esperó sin interrumpir. Cuando terminé, levanté la vista. ¿Por qué ahora?, pregunté. Ella se encogió de hombros, un gesto cansado, casi derrotado. Porque mi hija está a punto de cometer el mismo error otra vez. Y porque tú eres el único que alguna vez intentó detenerla de verdad. Aunque fallaste, aunque ella te hizo daño, todavía eres el único. El reloj de la pared marcaba las 11:43. Afuera, el centro comercial seguía vivo. Adentro, el pasado acababa de abrir una puerta que yo creía cerrada para siempre. Guardé las hojas dentro del sobre. Lo cerré. Miré a la mujer sentada frente a mí. Cuénteme todo, dije, desde el principio, sin omitir nada. Ella respiró hondo y empezó a hablar. Ella respiró hondo y empezó a hablar. No miró el sobre mientras lo hacía. Miró la ventana detrás de mí, como si las palabras tuvieran que atravesar el cristal antes de salir. Su voz era baja, cansada, pero no temblaba. Había ensayado esto en la cabeza más de una vez. Cuando Chloe tenía 22 años, dijo, todavía vivía con nosotros. Derek ya rondaba. No era nadie todavía. Un tipo del cubículo del fondo que hablaba demasiado y sonreía demasiado. Nosotros lo vimos claro desde el primer almuerzo. Mi marido le hizo 3 preguntas sobre su trabajo y él contestó con frases vacías. Después de eso, mi esposo solo dijo, ese muchacho no tiene fondo. Chloe no quiso oír. Dijo que éramos anticuados, que no entendíamos la ambición moderna. Hizo una pausa. Se acomodó en la silla como si el peso de recordar le doliera en la espalda. Tú llegaste después. Más callado. Más sólido. Ella te presentó en una cena de domingo. Tú no intentaste impresionarnos, solo escuchaste. Ayudaste a recoger la mesa. Mi marido te miró de reojo 2 veces y después me dijo en la cocina, este sí tiene algo adentro. Chloe se enamoró de ti de una forma que a mí me pareció real. Durante un tiempo lo fue, hasta que Derek volvió a aparecer con un ascenso pequeño y una promesa grande. Saqué las hojas del sobre otra vez. Las extendí sobre el escritorio. Fechas, números de proyección de ocupación, nombres de posibles anclas comerciales,
una lista de contactos de proveedores que yo había reunido a lo largo de meses en aquella otra vida. Al final, la nota manuscrita de Chloe. Esto es lo que necesita. Si lo usa bien, sube. Si sube, yo subo con él. No mires atrás. La letra era la misma que yo recordaba en los márgenes de mis propios borradores. ¿Cómo llegó esto a tus manos?, pregunté. Ella lo dejó olvidado en una carpeta de la habitación cuando todavía vivía en casa. Yo la encontré meses después, cuando ya se había mudado contigo. La guardé. No sé por qué. Tal vez porque algo en mí ya sabía que iba a necesitarla algún día. O tal vez porque no pude tirarla. Hay cosas de los hijos que uno no puede destruir aunque debería. El aire acondicionado de la oficina hacía un ruido bajo, constante. Afuera, en el atrio, alguien reía demasiado fuerte. El sonido subía amortiguado. ¿Y ahora?, dije. ¿Por qué traérmelo después de todo este tiempo? Ella cruzó las manos sobre el bolso. Porque Derek no se va a quedar quieto. Ya habló con gente. No solo abogados, gente que le debe favores de cuando todavía tenía el cargo. Está reuniendo versiones. Quiere pintar el comunicado como una vendetta personal tuya. Quiere decir que tú y Audrey lo empujaron porque Chloe fue tu ex. Y Chloe está asustada, pero también está enojada. Ayer me llamó. Dijo que tú la humillaste delante de todo el centro comercial, que le rompiste el teléfono a propósito, que ahora ella tiene derecho a defenderse. Sentí la mandíbula apretarse sin querer. Yo no la humillé. Ella eligió el escenario. Lo sé. Pero ella no lo ve así. Nunca lo ha visto así. Cuando las cosas salen mal, siempre hay alguien más que tiene la culpa. Ahora ese alguien eres tú otra vez. Me levanté. Caminé hasta la ventana. Abajo, el centro comercial seguía su ritmo ordinario. Familias con carritos, adolescentes en grupos, un hombre de traje revisando el teléfono mientras caminaba. Nadie sabía que en el piso de administración se estaba abriendo una herida vieja. ¿Qué más sabes?, pregunté sin girarme. Sé que Derek está tratando de contactar a 2 ex empleados del área de mantenimiento, los que firmaron los contratos del cuñado. Quiere que digan que todo fue un error administrativo, que tú inflaste el conflicto para hundirlo. También sé que Chloe ha estado revisando números viejos, los de cuando tú todavía trabajabas en las propuestas. Está buscando cualquier cosa que pueda usar. Volví a sentarme. El sobre seguía abierto entre nosotros. ¿Y tú qué quieres de mí?, pregunté. Ella sostuvo mi mirada por primera vez de verdad. Quiero que protejas lo que construiste. No por ella, por ti. Y porque mi nieta... Hizo una pausa corrigiéndose. No tengo nieta contigo. Pero tengo una hija que está a punto de destruir lo poco que le queda de dignidad. Si Derek logra pintar esto como una guerra personal, Chloe va a quedar atrapada en el medio otra vez. Y esta vez no va a haber nadie que recoja los pedazos. Ni siquiera yo. El teléfono de la oficina vibró una vez. Un mensaje de Audrey. ¿Todo bien? Sofía se durmió temprano. Legal envió el informe preliminar del cuñado. Cuando puedas, míralo. Lo dejé sin responder. Voy a necesitar tiempo, dije. Y voy a necesitar que no hables de esto con nadie. Ni con tu marido, ni con Chloe. Mi marido murió hace 3 años, contestó con voz plana. Cáncer. Rápido. Chloe no vino al funeral. Estaba en un viaje con Derek. Dijo que no podía cancelar. El silencio que siguió fue distinto, más pesado. Ella no pidió compasión. Solo lo dijo como un dato. Asentí. Entonces quédese con este número. Escribí el mío en un papel y se lo di. Si Derek o Chloe se mueven de forma extraña, me avisa. Nada más. No intente intervenir. Ella guardó el papel. Se levantó. El bolso colgaba de su hombro como si pesara más de lo que era. Ethan, dijo al llegar a la puerta, tú no merecías lo que te hicieron. Ninguna de las 2 veces. Solo... no dejes que te vuelvan a convertir en el villano de su historia. Ellos son muy buenos en eso. Salió. La puerta se cerró con un clic suave. Me quedé solo con el sobre. Las hojas olían a papel viejo y a un departamento pequeño donde yo escribía a las 3 de la mañana mientras Chloe dormía del otro lado de la pared. Recordé la luz amarilla de la lámpara de escritorio, el sonido del teclado, la sensación de que estaba construyendo algo que iba a durar, y después la sensación de que todo se evaporaba sin explicación. Abrí el cajón inferior del escritorio. Saqué una carpeta negra que solo yo conocía. Dentro había copias de las propuestas originales, las que yo había escrito antes de que desaparecieran. Las había recuperado de un disco externo que guardé por impulso después de la primera regresión. Las comparé con las hojas del sobre. Eran casi idénticas, solo que en las de Chloe había anotaciones al margen con otra letra. La de Derek, pequeños cambios, ajustes de cifras, comentarios como
Esto suena mejor si lo presento yo. Guardé todo. Cerré la carpeta. Luego llamé a Legal. Necesito que revisen un material adicional, dije. No es parte del conflicto de interés actual. Es anterior. Mucho anterior. Quiero que me digan qué tan usable es si alguien intenta abrir una disputa por propiedad intelectual o por uso indebido de información confidencial. La abogada del equipo me pidió que lo enviara cifrado. Lo hice. Después me quedé mirando la pantalla en blanco. Esa noche, en casa, Audrey me esperaba en la cocina con 2 tazas de té. Sofía dormía. El silencio de la casa era el tipo de silencio que uno aprende a valorar después de años de ruido. La madre de Chloe vino, dije sin preámbulos. Audrey no se sorprendió. Solo levantó una ceja. Y le conté. Le mostré fotos de las hojas que había tomado con el teléfono antes de guardarlas. Ella las leyó en silencio, labios apretados. Esto cambia el tono, dijo al final. Ya no es solo un conflicto de interés reciente. Es un patrón. Si Derek intenta atacar, esto lo deja expuesto de forma mucho más profunda. ¿Crees que debamos usarlo? No todavía, pero debemos tenerlo listo. Y debemos estar preparados para que Chloe intente algo. Ella no es estúpida, solo es selectiva con la verdad. Me acerqué. Le toqué el hombro. Ella apoyó la cabeza un segundo contra mi mano. Sofía se parece a ti cuando duerme, dijo de pronto. La misma forma de fruncir la boca, como si estuviera resolviendo un problema en sueños. Sonreí por primera vez en el día. Espero que los problemas de ella sean más simples. Al día siguiente, el centro comercial recibió la visita de 2 periodistas de un medio de negocios secundario. No entraron por la puerta principal. Llamaron a recepción pidiendo hablar con el propietario real. La secretaria los derivó a mí. Los recibí en una sala pequeña del segundo piso. Eran jóvenes, ansiosos, con grabadoras digitales y caras de quien cree que está a punto de descubrir un escándalo. El primero preguntó directo. Señor Carter, ¿es cierto que usted usó su posición para destruir la carrera de Derek Vance por motivos personales relacionados con su esposa anterior? No me moví. No sonreí. Solo miré el micrófono un segundo y después al periodista. Derek Vance firmó contratos de mantenimiento con una empresa donde su cuñado es socio minoritario sin pasar por licitación. Eso está documentado. El comunicado de Summit es público. Cualquier otra interpretación es especulación. Si tienen preguntas sobre los contratos, Legal puede responderlas. Si tienen preguntas sobre mi vida privada, no hay respuesta porque no es asunto de ustedes. El segundo intentó insistir. Hay fuentes que dicen que usted y la señora Carter... No hay fuentes, lo interrumpí. Hay gente interesada en generar ruido. Yo no genero ruido. Genero edificios que funcionan. ¿Algo más? Se quedaron callados. Se fueron. Media hora después el medio publicó una nota breve y tibia. Summit Enterprises confirma revisión de contratos en Gran Plaza tras salida de gerencia general. Nada más. Pero el ruido había empezado. Esa misma tarde recibí un correo anónimo desde una cuenta creada esa mañana. El asunto decía solo, ¿recuerdas las 3 de la mañana? El cuerpo del mensaje era una foto borrosa de un departamento pequeño, la mesa de trabajo, la lámpara, un borrador a medio escribir. Y en el margen, mi letra de hace años. No había amenaza explícita, solo la foto. Y una línea al final. Algunas cosas no se quedan en el pasado. Guardé el correo. Lo envié a Seguridad Digital y a Legal. Luego me quedé mirando la imagen. El departamento. La luz. La sensación de que alguien había entrado en un recuerdo que solo yo debía tener. Esa noche no dormí. Caminé por la casa en silencio. Me detuve frente a la habitación de Sofía. La miré dormir. Pensé en la madre de Chloe, en el sobre, en Derek quieto y peligroso, en Chloe revisando números viejos, en la foto del departamento que nadie debería tener. Audrey se despertó a las 4. Me encontró en el sillón de la sala, con la luz apagada. ¿Otra vez? Preguntó en voz baja. Hay alguien que tiene acceso a cosas que no debería, contesté. Cosas de antes, de la primera vez. Ella se sentó a mi lado. No preguntó detalles. Solo apoyó la cabeza en mi hombro. Entonces vamos a encontrar quién, dijo. Y vamos a cerrar esa puerta de una vez. El reloj de la cocina marcaba las 4:12. Afuera, la ciudad todavía dormía. Adentro, la historia que creía terminada acababa de encontrar un hilo suelto. Y ese hilo tiraba hacia atrás, hacia un departamento pequeño, hacia una lámpara amarilla, hacia un hombre que escribía propuestas a las 3 de la mañana sin saber que alguien más las estaba leyendo por encima del hombro. Me levanté. Fui a la oficina de casa.
Abrí la laptop. Empecé a escribir una lista de nombres, ex empleados, contactos viejos, personas que habían tocado aquellas propuestas en algún momento. Alguien, en algún lado, había guardado una copia. Alguien la estaba usando ahora. El primer nombre que anoté fue el de un antiguo analista de Summit que había trabajado en el mismo piso que Derek cuando todo empezó. El segundo era una mujer de archivo que ya no estaba en la empresa. El tercero me hizo detener la pluma un segundo. Era el nombre de Chloe. No porque ella tuviera la foto, sino porque ella sabía exactamente dónde había estado esa mesa, esa lámpara, ese borrador. Y porque a veces el pasado no necesita un ladrón externo. A veces solo necesita a alguien que ya estuvo adentro y decidió volver a abrir la puerta. Cerré la laptop. Miré la hora. Faltaban 2 horas para que Sofía se despertara. 2 horas para decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar esta vez. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de la respuesta. Cerré la laptop. Miré la hora. Faltaban 2 horas para que Sofía se despertara. 2 horas para decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar esta vez. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de la respuesta. Me levanté del escritorio de casa cuando las primeras luces grises empezaron a filtrarse por las cortinas. Audrey ya estaba en la cocina, preparando el biberón con esa precisión silenciosa que tiene cuando sabe que algo anda mal, pero decide no empujar. Me miró de reojo. ¿Encontraste algo?, preguntó. Nombres, posibilidades, nada concreto todavía. Le conté del correo anónimo, de la foto del departamento, de la lista que había empezado a armar. Ella escuchó sin interrumpir, removiendo la fórmula con movimientos lentos. Esa foto no la puede tener cualquiera, dijo al final. Ese departamento lo alquilamos nosotros dos. Nadie más entraba, ni siquiera sus padres. Solo Chloe sabía exactamente cómo se veía esa mesa a las 3 de la mañana. Asentí. Esa era la parte que más pesaba. Puede haber sacado una copia de algo antes de irse, o puede haberle pasado material a Derek y él lo guardó, o puede haber alguien más, un tercero que estuvo cerca en esa época y ahora huele sangre. Audrey dejó el biberón sobre la mesada. Entonces empezamos por los más cercanos, sin alarmar, sin dejar rastros que puedan usarse en nuestra contra. Sofía se despertó a las 6:15. La cambiamos, la alimentamos, la dejamos gatear un rato por la alfombra del living mientras nosotros hablábamos en voz baja. Era extraño cómo la presencia de ella suavizaba todo y al mismo tiempo lo hacía más urgente. Cada decisión ahora tenía un peso distinto. A las 8, yo ya estaba en el centro comercial. El interino de gerencia, la mujer de operaciones que Holloway había elegido, me esperaba con un informe de ocupación del fin de semana. Todo normal, casi demasiado normal. Le pedí que mantuviera los ojos abiertos ante cualquier movimiento extraño de exempleados o visitas no anunciadas. Ella asintió sin hacer preguntas. Era buena en eso. A media mañana, Legal me devolvió el análisis preliminar del material que había enviado. La abogada fue directa. Las propuestas originales tienen valor probatorio si alguien intenta reclamar autoría o uso indebido. Las anotaciones de Derek en los márgenes son especialmente útiles. Demuestran conocimiento y modificación. Pero el material del sobre de la madre de Chloe es más delicado. Si lo usamos, ella podría ser llamada a declarar. Y no sabemos cómo reaccionaría bajo presión. Le pedí que lo archivara bajo sello. No todavía, solo listo. Después llamé al antiguo analista de Summit, el primero de la lista. Un tipo llamado Vargas que había trabajado en el mismo piso que Derek cuando las propuestas empezaron a circular. Ya no estaba en la empresa. Ahora manejaba una consultora pequeña en las afueras. Lo encontré por un número viejo que todavía funcionaba. La conversación fue corta. Fingí un interés profesional en un proyecto de revitalización. Él habló demasiado, como siempre. Al final, de forma casual, mencioné aquellas primeras ideas de Gran Plaza, cuando todavía era un pozo. Hubo un silencio de 2 segundos. Eso fue hace mucho, dijo. Derek se llevó el crédito, ¿no? Siempre fue bueno para eso. ¿Tú viste los borradores originales? Otro silencio, más largo. Vi algunos, circulaban, había copias, no sé de dónde salían. Yo solo revisaba números cuando me lo pedían. No presioné, anoté el tono. Había algo ahí. No mentira abierta, pero tampoco verdad completa. El segundo nombre, la mujer de archivo, resultó más difícil. Ya no vivía en la ciudad. Se había mudado al sur después de un retiro anticipado. Dejé un mensaje en un correo viejo. No respondió ese día. El tercero era Chloe. No la llamé. Todavía. En cambio,
Pedía seguridad digital que rastreara el origen del correo anónimo. La respuesta llegó a las 3 de la tarde. La cuenta había sido creada desde una red pública de una cafetería a 3 cuadras del centro comercial. La foto había sido subida desde un dispositivo no registrado, sin metadatos útiles, profesional, o alguien que había aprendido a hacerlo. Esa misma tarde, mientras revisaba planos del estacionamiento subterráneo, la secretaria entró otra vez. «Señor Carter, la señora Vance está en recepción. Dice que no se va hasta hablar con usted». «Chloe». Bajé. Esta vez no estaba sola en un banco. Estaba de pie junto al mostrador, con el mismo abrigo simple de la vez anterior, pero la expresión era distinta, más dura, más decidida. Me vio y caminó directo hacia mí. «Necesitamos hablar, ahora, no aquí. Aquí o en ningún lado», contesté. Ella miró a los lados. La gente pasaba. Una pareja discutía por una bolsa. Un niño lloraba cerca de la fuente. «Está bien», dijo entre dientes. «Entonces escucha. Derek está preparando algo. No solo abogados. Está reuniendo gente que trabajó en las propuestas antiguas. Quiere demostrar que tú robaste ideas de Summit, no al revés, que tú eras el que circulaba copias, que yo solo facilitaba. Eso es mentira. Lo sé, pero él tiene fotos, documentos, cosas que yo no sabía que él había guardado, cosas de cuando todavía estábamos juntos, de tu departamento, la foto, el correo. ¿Tú le diste eso?» Ella negó con la cabeza demasiado rápido. «No, yo no, pero él entraba. Cuando tú no estabas, revisaba la laptop. Yo lo dejé. Pensé que era solo curiosidad. No pensé que iba a guardar todo durante años». El atrio seguía ruidoso. Yo sentí el mismo frío de siempre en la nuca. «¿Qué quieres, Chloe? Quiero que lo detengas antes de que esto se salga de control. Él está distinto desde que perdió el cargo. Habla de humillación, de que ustedes dos lo destruyeron por venganza. Y yo estoy en el medio otra vez. Si él cae, me arrastra. Si tú lo destruyes del todo, también». La miré. De verdad la miré. La mujer que una vez juró amarme. La que me descartó como basura. La que pisoteó pañales y sonrió mientras billetes caían al suelo. Ahora parecía cansada, asustada, pero todavía calculando. «No soy tu protector», dije, «ni tu escudo. Si Derek quiere pelear, que pelee con lo que tiene. Yo tengo más, y esta vez no voy a quedarme callado». Ella abrió la boca, la cerró, asintió una sola vez, rígida. «Entonces no digas que no te advertí». Se dio la vuelta, se alejó. Esta vez no miró atrás. Subí a mi oficina, cerré la puerta, llamé a Audrey. «Derek está armando una narrativa inversa, que yo robé de Summit. Tiene material del departamento». Audrey no tardó en responder. «Entonces aceleramos. Legal ya tiene el paquete listo. Si él mueve ficha pública, nosotros respondemos con todo, incluyendo el sobre de la madre». «¿Y Sofía?» «Sofía está bien. La niñera está con ella. Nosotros estamos bien. Solo ten cuidado con cómo te mueves. Ellos van a intentar provocarte, hacerte reaccionar en público otra vez». Colgué. Me quedé mirando el atrio desde arriba. La fuente, la gente, el edificio que yo había sacado del pozo con las mismas ideas que una vez me habían quitado. Esa noche, en casa, después de que Sofía se durmiera, me senté otra vez frente a la laptop. Abrí el correo anónimo. Lo miré largo rato. Después escribí una respuesta corta, desde una cuenta separada que solo usaba para estas cosas. «Si tienes algo que decir, dilo. Si no, deja de jugar». Envié. No esperaba respuesta inmediata. Pero a las 11:20 llegó. Una sola línea. «El departamento no era solo tuyo. Había más ojos de los que creías. Pronto vas a entender cuáles». No firmaba. No amenazaba de forma abierta. Solo dejaba la puerta entreabierta. Guardé el mensaje. Lo envié a seguridad. Después apagué la pantalla. Audrey entró al estudio con 2 vasos de agua. Se sentó frente a mí. «¿Peor?», preguntó. «Más enredado. Alguien más estuvo ahí. Alguien que no es Derek ni Chloe. O al menos eso quiere que piense». Ella bebió un sorbo. «Entonces mañana empezamos por Vargas otra vez. Y por la mujer de archivo. Y si hace falta, por la madre de Chloe. Alguien guardó esa foto. Alguien la está usando ahora. Y alguien va a cometer un error». Asentí. Miré hacia el pasillo, donde Sofía dormía. Pensé en el departamento pequeño, en la lámpara, en las 3 de la mañana, en cómo el pasado nunca se queda quieto del todo cuando alguien decide removerlo. Mañana iba a ser un día largo. Y por primera vez desde que recuperé el control de este edificio, sentí que el verdadero conflicto no estaba en los contratos ni en los comunicados.
Estaba en las sombras de una habitación que ya no existía, pero que alguien se empeñaba en mantener viva. Apagué la luz del estudio. Me fui a la cama. Audrey se acurrucó a mi lado. Ninguno de los dos habló más. Solo esperamos el amanecer, sabiendo que cuando llegara, el hilo suelto iba a tirar un poco más fuerte. Y esta vez, yo iba a tirar de vuelta. El amanecer llegó sin anuncios. Sofía se despertó antes que nosotros, como casi siempre. La cambiamos, la alimentamos, la dejamos jugar un rato en la alfombra mientras el café se hacía. Audrey no mencionó la noche anterior. Yo tampoco. Había una especie de acuerdo silencioso. Primero el día, después las sombras. A las 9 ya estaba en el centro comercial. Vargas, el antiguo analista, me devolvió la llamada a las 9:30. Sonaba nervioso. Ethan, ayer pensé en lo que me preguntaste. Había más copias de las que dije. Una mujer del archivo las digitalizaba. Se llamaba Marcela Ríos. Se jubiló hace años, pero antes de irse, Derek le pidió que le guardara un set completo. Por si acaso, le dijo. Yo lo vi. Marcela Ríos. El segundo nombre de mi lista. Pedí a seguridad que localizara su último domicilio conocido. Vivía en un pueblo costero a 2 horas. Llamé. Una voz mayor contestó. Cuando dije mi nombre hubo un silencio largo. Yo sabía que alguien iba a llamar algún día, dijo al fin. Pase lo que pase, no quiero problemas. Solo guarde lo que guardé porque me lo pidieron, y porque las propuestas eran buenas, demasiado buenas para que desaparecieran sin rastro. Le pedí que me enviara lo que tuviera. A las 11 de la mañana llegó un correo con un archivo cifrado. Dentro había las mismas hojas que la madre de Chloe me había entregado. Y algo más, una foto adicional, no del departamento. De la mesa de trabajo, sí, pero tomada desde un ángulo distinto. En el reflejo de la pantalla de la laptop se veía una silueta. No era Chloe, no era Derek. Era una mujer de espalda, el pelo recogido, una carpeta bajo el brazo, Marcela, y en el margen de una de las hojas, una anotación con letra distinta a la de Derek y a la de Chloe. Copia entregada a DB 1410. Segunda copia guardada por si el original desaparece otra vez. La fecha coincidía con la semana en que mis propuestas empezaron a evaporarse. Llamé a Legal de inmediato. Les envié todo. Después llamé a Audrey. Tenemos el eslabón, dije. Marcela Ríos. Guardó copias por orden de Derek, y hay una foto que lo demuestra. Audrey no perdió tiempo. Entonces cerramos el círculo. Hoy, a las 3 de la tarde, Derek intentó una última jugada. Un comunicado filtrado a un blog de negocios menores. Ethan Carter y Audrey Carter usaron su poder corporativo para destruir a un ejecutivo brillante por motivos personales. Pruebas de que las ideas originales de Gran Plaza pertenecían a Summit y fueron apropiadas indebidamente. Adjuntaban 3 páginas mal escaneadas, las mismas que yo había escrito años atrás, pero con el membrete de Summit sobreimpreso de forma torpe. No respondí en público. Dejé que el legal lo hiciera. A las 5 de la tarde, Summit publicó un comunicado breve, firme y acompañado de documentos. Las propuestas originales con fecha y firma digital mía. Las anotaciones de Derek. El contrato del cuñado. La declaración jurada de Marcela Ríos, que legal había obtenido por teléfono en menos de 2 horas. Y al final, una sola línea. Cualquier intento de reinterpretar hechos documentados será respondido en los tribunales con la máxima rigurosidad. El blog borró la nota en 20 minutos. Los medios serios ni siquiera la recogieron. Esa misma noche Derek llamó, no al teléfono de la oficina, al mío personal. No sé cómo lo consiguió. Ganaste, dijo. La voz le temblaba de rabia contenida. ¿Feliz? No se trata de ganar, contesté. Se trata de que dejes de usar lo que no es tuyo. Chloe dice que tú nunca la quisiste de verdad, que solo querías el control. Chloe puede decir lo que quiera. Yo ya no escucho. Colgué. Bloqueé el número. 2 días después, la madre de Chloe me escribió un mensaje corto. Gracias por no destruirla del todo. Aunque ella no lo merezca, cuide a su hija. Esa es la única victoria que importa. No respondí, pero guardé el mensaje. La semana siguiente, Holloway firmó mi renovación como responsable total de la operación de Gran Plaza y de otros 2 activos menores de la red. Audrey cerró el capítulo del consejo con una sola frase en la reunión. El pasado ya fue auditado. Ahora miramos adelante. Una tarde de noviembre, mientras Sofía gateaba hacia mí con una sonrisa de quien todavía cree que el mundo es simple, Audrey se sentó a mi lado en el sillón. ¿Terminó?, preguntó. Miré a nuestra hija. Miré la luz que entraba por la ventana. Miré las manos de Audrey quietas sobre su regazo. Sí, dije. Esta vez sí.
No hubo gran escena final, no hizo falta. Derek desapareció del radar corporativo. Chloe, según supe por un comentario lejano de la madre, se mudó a otra ciudad. El centro comercial siguió vivo, lleno de pasos y de voces y de gente que no sabía nada de propuestas robadas, ni de regresiones ni de sobres amarillos. A veces, muy de madrugada, todavía recordaba la lámpara amarilla y el teclado a las 3 de la mañana. Pero ya no dolía igual. Ahora era solo una habitación que había existido, una versión de mí que había sobrevivido lo suficiente como para construir otra. Sofía se acercó gateando hasta mis rodillas. La levanté. Olió a jabón de bebé y a futuro. Audrey apoyó la cabeza en mi hombro. «Vamos a estar bien», dijo. Y por primera vez en todas las vidas que había vivido, lo creí sin reservas. Esa noche, cuando las luces del centro comercial se apagaron una a una en la distancia, yo cerré la última carpeta. La guardé en el cajón más profundo, y dejé que el silencio de la casa, el respirar de mi hija y la mano de Audrey sobre la mía me dijeran, sin palabras, que la historia había terminado exactamente donde debía, en el único lugar que nunca me habían podido robar, en casa.